Hola, ¿cómo están? Vamos a ver el tema de los relés. ¿eh? El relé está conformado, digamos, por una bobina que tiene, esta sería la entrada de la bobina, y dentro de la bobina tenemos un núcleo de hierro. Entonces, cuando nosotros conectamos acá la tensión, va a circular una corriente dentro de la bobina y esa corriente produce un campo magnético. Este campo magnético acá en el hierro se comporta en ese momento como un electroimán y atrae esta lengüeta acá, que es de hierro dulce y que pivotea en este punto, y al atraerla baja acá y corre este contacto. Acá tenemos tres contactos, un contacto móvil en el centro y dos contactos fijos en los extremos. El relé cuando está cuando no ha sido conectado, no tiene tensión acá en la bobina, digamos, este contacto está cerrado y se le llama un contacto normalmente cerrado, y a este contacto que está abierto se le llama contacto NA, o sea, normalmente abierto. O sea que cuando conectamos, le damos tensión acá a la bobina, o sea, atrae esta lengüeta y corre este contacto, el contacto móvil, de, de este punto del 1, por ejemplo, al 3. O sea, está hecho con metal flexible y acá hay un aislante para mantenerlo en su posición. Esta sería la vista real de un relé, ¿no es cierto? Acá tenemos la bobina. Estos dos pines serían la entrada acá entra la tensión de la bobina, a la bobina, y acá estarían los contactos. En este caso este sería el contacto móvil del medio y contacto fijo. Por ejemplo, acá tendríamos el contacto normal cerrado y acá el normal abierto. Y tenemos varios contactos, acá no alcanzan a ver bien, pero hay varios contactos acá adentro. Esto va después encajado en un zócalo donde hay un orificio para cada uno de estos pines y directamente se puede reemplazar el relé sin hacer conexiones y desconexiones eléctricas atrás. Después están el anterior era el relé electromecánico. Estos serían los relés de estado sólido. Acá yo tengo también dos entradas, digamos, una entrada para lo que sería la bobina, ¿no es cierto? O sea, acá no hay bobina, pero sí o sea, acá entra la señal de mando. Y acá acá sería el contacto, por ejemplo, normalmente abierto, que ya puede trabajar hasta, fíjense acá, hasta 200, con 240 voltios y 25 amperes. O sea, una de las ventajas de los relés, o sea, del relé electromecánico, es que puedo trabajar acá con una tensión menor, digamos, una tensión baja, y acá puedo manejar una tensión más alta, en este caso hasta 250 voltios y 16 amperes. Después tenemos otro tipo de relé, digamos, vimos el electromecánico, el de estado sólido. Cuando la bobina, digamos, es accionada con corriente alterna, se le llama relé de corriente alterna, tipo de corriente alterna. También vienen otros relés de láminas que se utilizan, o sea, tienen como unas lengüetas, unas láminas que están por encima de un núcleo, ¿no es cierto? Que sería el equivalente a la bobina, y al producir un campo magnético, digamos, si está conectado, por ejemplo, a corriente alterna, el campo magnético variaría con una frecuencia de 50 ciclos. Entonces arriba hay varias lengüetas de distintas longitudes. Entonces, cuando el largo de la lengüeta, digamos, coincide con la resonancia, entra en resonancia con la frecuencia que está entrando la bobina, esa lengüeta, digamos, es atraída y acciona el circuito. Esto me permite que funcione, digamos, o sea, que detecte, digamos, qué frecuencia es la que
acciona el relé. Después hay acciones, relés de tipo de acción retardada, tanto al cerrar como al abrir, o sea, tienen un retardo. Y después tenemos también otro tipo de relé, digamos, que se llama de retención de posición. Estos relés, digamos, o sea, tanto en la armadura, digamos, donde va la bobina, o en la parte móvil, digamos, tienen unos remaches, guardan un magnetismo remanente. Entonces, cuando se acciona el relé, queda cerrado en esa posición, digamos, y aunque nosotros le saquemos la tensión a la bobina, queda en esa posición por el magnetismo remanente que tienen estos remaches que quedan enfrentados. Entonces, para volverlo a la posición inicial, tengo que hacerse circular corriente en sentido contrario.